Quiero hablarles en esta noche de un tema muy fácil, ¿verdad? Yo siempre digo que están fáciles los temas, bueno, pero la verdad es que cuando los estoy dando a mí también se me hacen difíciles, ¿verdad? Muchas veces. Pero mire, yo quiero hablarle de ejemplos. Y si yo le preguntara a usted, deme un ejemplo de incredulidad que esté en la Biblia. O si le preguntara un poquito más específicamente, ¿qué piensa usted de Marta, la hermana de María? ¿Qué piensa usted de Marta, la hermana de María? ¿Sí? ¿Qué es la opinión de usted de esta mujer? ¿Qué es lo que más ha escuchado de ella? Si le preguntara de Tomás, el apóstol, y le preguntara yo, ¿qué es lo que usted cree de Tomás? ¿Qué me puede explicar de él? ¿Qué tiene en su mente acerca de Tomás, el apóstol? Y siempre que se nos menciona a un personaje, inmediatamente se nos viene a la mente lo más mencionado de este personaje, Nicodemo. ¿Qué podemos decir de Nicodemo? ¿Quién fue Nicodemo? ¿Qué hizo Nicodemo? ¿Qué es lo que más se menciona entre los hermanos en Cristo acerca de Nicodemo? Yo le quiero hablar de estas tres personas. Y el título de la lección es un título algo subjetivo: incrédulos que nos aleccionan. Si usted se fija, la palabra incrédulos está entre comillas. Cuando se pone una palabra entre comillas es porque está en duda que realmente sea lo que dice ahí. Es como decir los pastores de las otras iglesias. No son pastores de acuerdo a la voluntad de Dios, entonces decimos pastores. O aquellos dicen que enseñan la verdad. ¿Sí me explico? Entonces cuando ponemos entre comillas, estamos dejando un espacio para la duda. Entonces si ponemos las comillas ahí en los incrédulos, pues estamos dejando un espacio de duda de que si realmente eran incrédulos o no. Pero bueno, ¿por qué creemos que son incrédulos estas personas? Si empezamos nosotros ahí hablando de que las escrituras son para nuestro ejemplo y para nuestra enseñanza, inmediatamente recordaremos el pasaje de Romanos capítulo 15 y versículo 4, que dice, pues lo que fue escrito anteriormente fue escrito para nuestra enseñanza, a fin de que por la perseverancia y la exhortación de las escrituras tengamos esperanza. Este es un pasaje que el apóstol Pablo escribe a los romanos, y con ello les está diciendo que debemos de aprender de las escrituras del Antiguo Testamento, lo que fue escrito antes. Pero ya a estas alturas, hermanos, este versículo se nos aplica a nosotros aún para entender lo que fue escrito en el Nuevo Testamento. Porque ¿cuándo fue escrito el Antiguo Testamento? ¿Antes o después? Antes, hace 21 siglos se terminó de escribir. Así de que podemos aplicarlo por ese lado, este versículo de Romanos capítulo 15 y versículo 4, para aprender de lo que fue escrito. Y si vamos a hablar de aprender de lo que fue escrito, podemos decir que podemos aprender de los ejemplos que están escritos. Hablando del primer ejemplo, ¿quién creen ustedes que será el primer ejemplo que vamos a presentar? Nicodemo. Nicodemo, hermanos, es un personaje que es muy mencionado, especialmente cuando se lee el Evangelio de Juan, especialmente el capítulo 3. La incredulidad, hermanos, de Nicodemo se ve reflejada en el aspecto de que siempre se menciona como la persona que vino a Jesús como escondida, ¿no? Y luego Jesús le aplica algunas verdades espirituales, le explica algunas ilustraciones espirituales, y Nicodemo, ¿cómo es eso? Entonces vamos a ver un poquito de Nicodemo. La palabra Nicodemo o el nombre Nicodemo quiere decir del griego conquistador del pueblo, así de que el nombre Nicodemo significa conquistador del pueblo. Pero vamos a ver ahí en Juan capítulo 3 del 1 al 15, por favor. Mire en su Biblia y lea conmigo Juan 3 del 1 al 15. Había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo, y este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro y que has venido de parte de Dios, porque nadie podría
hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Versículo 3, de veras, te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, le dijo Jesús. Versículo 4, ¿cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? Preguntó Nicodemo, ¿acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Y entonces Jesús le respondió, yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Si nosotros nos ponemos a meditar en esos primeros 5 versículos, encontramos que Nicodemo, si estuviera delante de un examen y Jesucristo fuera el director de la escuela donde estudió Nicodemo, me imagino que Nicodemo saldría reprobado. Saldría reprobado. Porque está Nicodemo reconociendo que Jesús viene de Dios, pero no cree o está dudoso de las cosas que Jesús le está tratando de enseñar. Viene a Jesús de noche, hermanos, y esto nos da una idea, y ha dado una idea a muchos que han escrito acerca de Nicodemo, que quizás este hombre vino de noche a Jesús por temor a ser expulsado de la sinagoga. Dice allá en Juan, capítulo 12, abra su Biblia nuevamente, por favor, Juan 12, del 42 al 44. Juan 12, del 42 al 44, dice, no obstante, aún de entre los dirigentes muchos creyeron en él, pero por causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Dice el versículo 44 que tenían temor de ser expulsados de la sinagoga. Cuando leemos allá en Juan 19 nos damos cuenta de un caso que nos ilustra esto, el caso de José de Arimatea. ¿Ustedes han oído de José de Arimatea? Fue un discípulo secreto de Jesús. Y dice la escritura ahí en Juan 19, 38 y 40, después de esto José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto, por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le permitiese quitar el cuerpo de Jesús. Pilato se lo permitió y por tanto él fue y llevó su cuerpo. ¿Por qué vendría Jesús de noche, Nicodemo? Bueno, pudiéramos pensar que fue por miedo a ser expulsado, como dice de José de Arimatea. José de Arimatea tenía temor de los fariseos, tenía temor de los judíos, de tal manera que era un discípulo de Jesús, pero en secreto. ¿Okay? Podemos pensar eso. Ahora, todavía podemos ver que Nicodemo es un hombre carnal. ¿Por qué carnal? Porque cuando Jesús le dice, si no nacieres de nuevo, no podrás entrar en el reino de los cielos, Nicodemo le dice, ¿cómo? ¿Puede uno entrar nuevamente al vientre de la madre y nacer de nuevo? ¿Cuál es el pensamiento de Nicodemo en cuanto al nacimiento espiritual? Nicodemo lo toma de una manera carnal, de una manera física. Así de que por eso encontramos, hermanos, lo negativo de Nicodemo, que pues es muy mencionado en las predicaciones y en las lecciones. Y todavía el versículo 9, mire, ahí en Juan capítulo 3, versículo 9, lo que dice, Juan 3, 9, y respondió Nicodemo y replicó, ¿cómo es posible que esto suceda? Después de que Jesús le da algunas enseñanzas espirituales, Nicodemo está preguntando como dudoso. La respuesta de Jesús nos enseña también de cómo Nicodemo no está aprobado, o al menos debería de tener una mejor preparación. Tú eres maestro de Israel, dice el versículo 10, ¿y no entiendes estas cosas? ¿Tú siendo maestro de Israel no entiendes estas cosas? Así de que por ese lado, hermanos, podemos ver que Nicodemo pues es una persona aparentemente incrédula, una persona que nos puede ayudar a entender lo que es la incredulidad. Tener miedo, no conocer bien las cosas, dudar de la palabra de Cristo. Pero vamos a presentar otro caso porque no queremos entretenernos mucho en cada uno de ellos, ya que los vamos a repetir. Dice la Escritura también acerca de Tomás.
Este es nuestro segundo ejemplo de aparente incredulidad. Tomás objetó la enseñanza de Jesús. En Juan capítulo 14, versículo 5, dice la Sagrada Escritura acerca de Tomás. En Juan 14, 5, le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? ¿Qué pasó? ¿Por qué está diciendo esas palabras Tomás? Jesús, hermanos, había dicho desde el versículo 1: no se turbe vuestro corazón. El Señor Jesucristo había dicho: creéis en Dios, creed en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues, dice Jesús, a preparar lugar para vosotros. Y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Y dice Tomás: ¿cómo es esto? ¿Cómo puede ser posible esto, Señor? Objeta, hace objeción de las cosas que Jesús está declarando. No sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber el camino? Así de que, amados hermanos, pues encontramos ahí a una aparente negatividad en Tomás el apóstol. Y otra de las cosas muy mencionadas, y esto es lo más sobresaliente de Tomás, es su incredulidad en cuanto a la resurrección de Jesucristo nuestro Señor. Sabemos bien que nuestro Señor Jesucristo resucitó el primer día de la semana, después de que las mujeres fueron a la tumba, después de que Pedro y Juan fueron a la tumba, después de que el Señor aparece a discípulos que van camino a Emaús. El Señor llega a donde está una reunión de los apóstoles el primer día de la semana y les dice: pasa a vosotros. Pero no estaba Tomás con ellos. Y entonces cuando los apóstoles ven a Tomás, le dicen: Tomás, el Señor ha resucitado. Y Tomás dice: si no meto mis dedos en las heridas de sus manos, de sus pies, de su costado, no lo creo. Y entonces hay otra reunión de los apóstoles donde ahora Tomás está ahí a los 8 días, el otro primer día de la semana que siguió. Y aparece Jesús y dice: pasa a vosotros. Y le dice a Tomás, vamos a leerlo, 20:28 por favor. Juan 20:28. Miren lo que dice su Biblia, por favor. Desde el versículo 27. Luego dijo a Tomás: pon tu dedo aquí y mira mis manos. Pon acá tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. ¿Se fija? Así de que Tomás es contado también como personas que no creyeron, personas que tuvieron su momento de incredulidad. Tomás no estaba creyendo en que Jesús había resucitado. Tomás fue de los apóstoles el único que dijo: si no lo veo, no lo creo. Si no palpo sus manos, si no palpo sus heridas, no lo creeré. Pero tenemos otro ejemplo, hermanos, y aquí vamos a irnos directamente con la mujer. Marta. Preguntaba yo al principio: ¿qué ha oído usted de Marta? ¿Qué es lo que más ha escuchado de Marta? Esta Marta, que era hermana de María y de Lázaro, de la ciudad de Betania, según Juan capítulo 11, versículo 1. Estaba entonces enfermo un hombre llamado Lázaro de Betania, la aldea, y de María y de su hermana Marta. ¿Sí? Así de que encontramos de que esta mujer era de Betania, y encontramos también que cuando viene Jesús a ver a Lázaro, que ya había muerto, ya había sido sepultado, ya estaba tapada la tumba, ya el cuerpo empezaba a despedir ciertos olores malos. Viene Jesús a Betania con el propósito de resucitar a Lázaro.
Y en la resurrección de Lázaro, el propósito principal era que glorificaran a Dios, reconociendo que Jesús tenía poder para resucitar. Y cuando viene a Betania, hermanos, parece ser que Marta no creía en la resurrección inmediata. ¿Por qué decimos resurrección inmediata? Porque en este capítulo 11 de Juan se habla de dos resurrecciones, no de dos personas que resucitaron, sino de dos clases de resurrección. Una de ellas es la resurrección inmediata, que quiere decir resucitar inmediatamente a la persona que está muerta, y otra de ellas es la resurrección que vendrá cuando el fin del mundo venga. En este capítulo 11 se manejan las dos. Pero Marta, hermanos, pareciera que no creía en la resurrección inmediata. Y dice la Sagrada Escritura en Juan capítulo 11, versículos 39 y 40, Jesús dijo, quiten la piedra. Y Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, huele mal, ya tiene 4 días. Y Jesús le dijo, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Pareciera que Marta, hermano, no creía que Jesús pudiera resucitar a Lázaro, quien ya su cuerpo estaba descompuesto. Y Jesús le dijo, ¿no te dije, Marta, que si crees verás la gloria de Dios? El Señor Jesucristo siempre está enseñándonos que debemos de creer en lo que Él hizo, que debemos de creer en lo que Él enseñó. Y si nosotros creemos en lo que Él hizo y enseñó, nosotros veremos la gloria de Dios. Pero ¿qué es lo más conocido de Marta? ¿Usted había oído de esto de la resurrección? Sincronizado con la persona de Marta. ¿O había oído más bien el caso de Marta cuando está en la casa afanada y turbada con tantos quehaceres? Pareciera que eso es lo que más se oye de Marta, ¿verdad? Cuando nosotros leemos allá en Lucas 10, 40 al 42, por favor, abra su Biblia 10, 40 al 42 de Lucas. Y dice la Sagrada Escritura ahí, pero Marta estaba preocupada con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado servir sola? Dile, pues, que me ayude. Pero respondiendo el Señor le dijo, Marta, Marta, te afanas y te preocupas por muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria, pues María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Cómo le dice Jesús a Marta? Afanada, turbada, con tantos quehaceres. Hermanos, Jesús estaba de visita ahí en la casa de Marta y María y había hecho el milagro de resucitar a Lázaro. ¿Qué era la demostración mejor que se le podía dar a un hombre que había hecho tan grande favor? En la mentalidad de Marta estaba el ponerse inmediatamente a hacer comida, ¿verdad? A preparar lo mejor que haya para este hombre. Y María ahí sentada. Pero hermanos, en esta ocasión Jesús le enseña a Marta que era mucho mejor lo que estaba haciendo María. Marta tenía que aprender que era mucho mejor atender la enseñanza de Jesús que cualquier preocupación de esta vida. Era mucho mejor atender en ese momento lo que el maestro va a decir, lo que el maestro va a explicar, que cualquier otra preocupación. Y esto nos habla a nosotros un poquito acerca de cómo cuando nosotros venimos al servicio a Dios, qué es lo que tenemos en nuestra mente. Cuando nosotros venimos a servir a Dios, estamos preocupados, turbados por tantas cosas que tenemos pendientes, estamos preocupados, turbados por tantas cosas que tenemos que hacer, o realmente estamos pensando en la enseñanza de Dios. Creo que es un momento indicado cuando venimos a los servicios de Dios para estar atentos a todo el porcentaje posible
de la palabra de Dios. Y olvidarnos de que el carro lo tenemos que apuchar para que arranque, ¿verdad? Olvidarnos de que no hemos preparado la comida de mañana, olvidarnos de que mañana tenemos que trabajar y no hemos alistado ropa. Tenemos que preocuparnos por la enseñanza principalmente. Y cuando hablamos del culto de adoración, tenemos que preocuparnos en la concentración de estar adorando a Dios. Debemos de estar bien concentrados ofreciéndole estos sacrificios espirituales a Dios. Porque si no, Marta, Marta, afanada y turbada estás con tantas cosas. María ha escogido la mejor y no le será quitada. Bien, pues al ver estos ejemplos, amados hermanos, pudiéramos preguntarnos, ¿y qué es lo que me tienen que enseñar esos incrédulos a mí? ¿Qué es lo que me tiene que enseñar Nicodemo? ¿Qué es lo que me tiene que enseñar Tomás? ¿Qué es lo que me tiene que enseñar Marta? Pues hermanos, déjenme decirle algo muy importante, que hay algo de estas personas que no se menciona mucho, pero son las cosas positivas que tenía esta gente. Estas personas eran personas que amaban las cosas de Dios. Estas personas eran personas que me atrevería a decir, hermano, que tenían más fe que todos nosotros juntos. Nicodemo, este hombre que vino a Jesús de noche, ¿qué hizo? Vino a Jesús. ¿Usted ha venido a Jesús? Este hombre que vino a Jesús de noche alabó a Jesús. ¿Usted adora a Jesús? Juan capítulo 3, versículo 2 dice, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer lo que tú haces si no está Dios con él. Imagínense, hermanos, en ese mundo donde Jesús era despreciado y era criticado malamente, recibir un elogio de este tamaño por un principal de la sinagoga, por un fariseo. Así de que gracias a Nicodemo, hermanos, nosotros tenemos unas enseñanzas preciosas en el capítulo 3 de Juan. Gracias a Nicodemo tenemos la enseñanza que es el centro de todo el plan de salvación de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Palabras que Jesús le dijo a Nicodemo. Jesús le dijo a Nicodemo, así como fue levantada la serpiente en el desierto, así mismo el hombre, el Hijo del Hombre, tiene que ser levantado para remisión de muchos. Palabras que Jesús le dijo a Nicodemo. Pero hay algo más de Nicodemo que nosotros no le hacemos tanto énfasis. Nicodemo, hermanos, defendió a Jesús ante sus colegas. Leímos en la primera parte de Nicodemo que había un temor de judíos declarar que creían en Jesús porque se hacían candidatos a ser expulsados de la sinagoga. Pues Nicodemo defendió a Jesús delante de ellos. Hermano, los judíos ya estaban hartos, los fariseos ya estaban cansados, ya no querían a Jesús, ya no lo querían ni en pintura, ni en un cuadro lo querían. Y mandan a unos alguaciles para que prendan a Jesús, que estaba enseñando públicamente. Y van los alguaciles con el propósito de aprender a Jesús, de agarrar preso a Jesús. Y cuando llegan, hermanos, se quedan maravillados de la enseñanza que Jesús está impartiendo. Cuando llegan con los que los habían mandado, estos les preguntan, ¿qué pasó? ¿Dónde está? ¿No les ordenamos que lo tomaran preso y que lo trajeran? La respuesta de los alguaciles fue, nunca, jamás, hombre alguno ha hablado como este hombre, hablando de Jesús.
Y están ahí los judíos todavía criticando a los alguaciles, diciéndoles: ¿acaso ha creído alguno de nuestro pueblo? ¿Acaso ha creído alguno de nosotros? Y empiezan ahí a hablar de Jesús. Y Nicodemo se levanta, hermanos, versículo del 48 al 52, por favor. Nicodemo dice, después de que los judíos están hablando mal, mire lo que dice del 48 al 52: ¿habrá creído en él alguno de los principales o de los fariseos? Pero esta gente que no conoce la ley es maldita. Y Nicodemo, el que fue a Jesús al principio y que era uno de ellos, le dijo: ¿juzga nuestra ley a un hombre si primero no se le oye y se entiende lo que hace? Dice también: le respondieron y dijeron: ¿eres tú de Galilea? Escudriña y ve que de Galilea no se levanta ningún profeta. Nicodemo defiende a Jesús ahí, hermanos. Les está enseñando un punto principal de la ley. No se puede juzgar a una persona si no está enfrente. No se puede juzgar a una persona si no se le ha escuchado. A riesgo de que lo corran de ahí, a riesgo de perder su puesto como parte del cuerpo principal de la sinagoga. Hermano, esto realmente es una gran demostración de valentía por parte de Nicodemo, pero no fue lo único que hizo. Nicodemo, hermanos, fue uno de los hombres que tuvo un gesto de gran amor hacia Jesús, porque fue él con José de Arimatea los únicos que fueron ante la autoridad para reclamar el cuerpo de Jesús. José de Arimatea y Nicodemo fueron los únicos que fueron a bajar el cuerpo de la cruz para prepararlo y sepultarlo, y corrían el riesgo, pero lo hicieron, hermanos, porque alguien debía de hacerlo, y ellos lo hicieron con mucho gusto. Así de que Nicodemo da un gesto de profundo amor al Señor. Dice en Juan, capítulo del 38 al 40, en el capítulo 19, por favor. Juan 19, del 38 al 40. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto, por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le permitiese quitar el cuerpo de Jesús. Pilato se lo permitió, por tanto él fue y se llevó el cuerpo. También Nicodemo, que al principio había venido a Jesús de noche, fue llevando un compuesto de mirra y aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo volvieron en lienzos con especias, de acuerdo con la costumbre judía de sepultar. Hermanos, un gesto de profundo amor al Señor. Así de que Nicodemo no solamente es aquel Nicodemo que vino a Jesús de noche, no es solamente aquel hombre viejo, dudoso, aquel hombre carnal, sino que es un hombre que cree en Jesús, que defiende a Jesús y que participa en la muerte de Jesús. De Tomás, ¿qué podemos decir? Pareciera que no hay mucho que hablar de Tomás, porque Tomás no es tan famoso como Nicodemo o como Marta. Pero Tomás, hermanos, tuvo la intención de morir con Jesús nuestro Señor. Había una amenaza hacia Jesús de que si lo volvían a ver lo iban a matar. Y cuando Jesús dice: tengo que ir, debo de ir para resucitar a Lázaro, Tomás dice: vamos, para que nosotros también muramos con él. Son palabras de Tomás, hermanos, en el capítulo 11, versículo 16 de Juan. Vamos, para que muramos con él. ¿Quién puede decir eso? ¿Quién puede participar de esa manera? Tomás, hermanos, es un hombre que sirve de testigo de la resurrección de Cristo. Por su incredulidad, Tomás nos deja la lección grande de que al reconocer que Jesús había resucitado, ahora podía dar testimonio habiendo salido de toda duda en cuanto a la resurrección de Jesús. Y Tomás confiesa a Jesús, hermanos, diciendo: Dios mío, a este hombre, Señor mío y Dios mío. Es el único apóstol que le dice a Jesús: Dios mío. Y Tomás, usted lo puede ver allá en Juan capítulo 21 y versículo 2, al pendiente de las últimas enseñanzas del Maestro. Creyente.
Un hombre con fe. Un hombre que hizo cosas que los otros no hicieron. Un hombre que hizo cosas que nosotros difícilmente haríamos. Confesamos que Jesús es el Hijo de Dios. Confesamos que Jesús es Dios con nuestras palabras, con nuestros hechos. Estamos dispuestos a morir por la causa de Cristo. Estamos al pendiente de las instrucciones del Señor. Pero me queda el ejemplo más hermoso, hermano, de esta noche. El ejemplo de Marta. Cómo ha sido criticada Marta por tan afanada y turbada por tantos quehaceres. Y aquí es hora de que la mujer se levante. Y es hora de que la mujer se anime. Porque Marta no es solamente el cuadro de la mujer turbada por tantos quehaceres, sino que Marta, hermanos, cree en la capacidad de Jesús. Cuando Jesús viene a la aldea de Betania para resucitar a Lázaro, le dice Marta: Señor, mi hermano ha muerto, pero yo sé que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, y que todo lo que le pidas al Padre te lo concederá. Palabras de Marta, hermanos. Palabras de Marta en el capítulo 11, versículo 21 y 22, reconociendo el poder de Jesús nuestro Señor, diciéndole estas palabras a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto, pero ahora también sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. ¿Es señal de fe eso? Dice la Escritura también, hermanos, que Marta lo reconoce como el Cristo, el Hijo del Dios viviente, pero no solamente eso, sino que también cree en la resurrección en el día final. Dice en el 11, 24 y 25 de Juan: Marta le dijo: yo sé que resucitará. Marta creía en la resurrección, en el fin del mundo. Ella se adelanta a muchos otros de ese tiempo para confesar que iba a haber una resurrección en el fin del mundo. Una resurrección de los muertos. Así de que Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Pero la actitud más relevante de Marta, hermanos, y por la que también fue criticada, su energía, hermanos, su fortaleza, su capacidad para ser hospitalaria. Tenía una capacidad enorme esta mujer. Dice la Sagrada Escritura en Juan capítulo 11, versículo 20: entonces, cuando oyó de Jesús que él venía, Marta salió a encontrarle. Fíjese, salió a encontrar al que venía. ¿Sí? Pero María, ¿qué hizo María? ¿Está leyendo su Biblia? ¿Qué hizo María? Se quedó sentada, hermana. ¿Pero quién salió a recibir al maestro? Marta. Marta salió a recibir al maestro. Así de que mientras que María se quedó en la casa con Jesús, en la casa donde había sido invitado Jesús, Marta se paró y fue a recibir al maestro. Y dice la Escritura también, capítulo 12, versículo 2, capítulo 12, versículo 2, dice: y le hicieron ahí una cena, y Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa. ¿Quién servía? Marta. Cuando Jesús fue invitado a un banquete, a una comida. Así de que, hermanos, podemos considerar a estas personas como incrédulas. Ahora comprendemos por qué decimos incrédulos entre comillas, porque realmente la fe de estas personas es grande. Estamos hablando de actitudes que ellos tuvieron, una actitud que demuestra la fe en Cristo. Alabaron a Cristo, defendieron a Cristo, demostraron su profundo amor al Señor, dispuesto a morir, testigo de la resurrección de Jesús, confesando que Él es Dios, confesando que Él es Dios.
pendiente de las enseñanzas del Señor, creyendo en la capacidad del Señor, creyendo en la resurrección, en el día del juicio final. Siendo atentos cuando se recibe la visita del Señor. ¿Sabía usted que en este tiempo recibimos la visita del Señor? Recibimos la visita del Señor, hermanos, cuando alguien que sirve al Señor viene a nuestra casa. El Señor Jesucristo en Mateo capítulo 25 enseña: tuve hambre y me diste de comer, estuve sediento y me diste de beber, estuve enfermo y viniste a visitarme, estuve en la cárcel y viniste a visitarme, tuve frío y me cubriste. Señor, le declararon aquellos, cuando te vimos con hambre, sediento, con frío, preso, enfermo, y vinimos a ti y te atendimos. Jesús dice, hermanos, en Mateo 25, por cuanto lo hiciste a uno de estos, mis pequeños, a mí lo hiciste. Nosotros recibimos la visita del Señor cuando alguien que sirve al Señor viene a nuestra casa. En esta noche yo le quiero invitar que medite mucho en estos 3 ejemplos que hemos visto y que vea lo positivo de estas personas y pueda tratar de que sean ejemplo para su vida y su comportamiento. Yo le agradezco su fina atención y les ruego que de pie entonemos el himno de invitación. Si usted ha creído y desea venir a Cristo esta noche, no retarde más tiempo, ni se prive de la comunión con el Señor. Venga esta noche arrepentido, confesando que Jesús es el Hijo de Dios y bautizándose para perdón de pecados. Dios les bendiga. Gracias.